Hola, buenas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de equilibrio de un cuerpo rígido aplicando la primera ley de Newton, ¿sí? ¿Y qué dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton me dice que si un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, ¿sí?, visto desde un marco de referencia inercial, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúa sobre este cuerpo vale cero, ¿sí? Vectorialmente sería la suma de los vectores fuerza cero, pero como nosotros trabajamos más con las componentes de las fuerzas, ¿sí?, la suma de las componentes en los ejes que actúan las fuerzas sería también igual a cero. En este caso, como estamos bidimensional, tenemos solamente el eje X e Y, pero esto se puede extender al plano en 3D. Bien, el problema dice que hay una esfera que tiene una masa de 45 kilos apoyada sobre un muro, ¿sí?, colgada de un alambre del cual vamos a despreciar su masa, ¿sí? Ese alambre tiene una longitud de 30 centímetros, la esfera tiene un diámetro de 32 centímetros, ¿sí?, y descansa sobre un muro, por lo tanto el cuerpo está en equilibrio. Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que está acá, ¿sí? Acá tengo graficadas las fuerzas que están actuando sobre la esfera, en este caso la tensión del alambre, el peso de la esfera, ¿sí? La esfera, al estar en contacto contra la pared, ejerce una fuerza de contacto sobre el muro, y por principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, el muro debe ejercer una fuerza normal, porque es de contacto, ¿sí?, igual a la fuerza de contacto que ejerce la esfera, pero de sentido contrario, la cual está graficada acá, ¿sí? Bien, acá tengo las componentes en el eje X, que la componente de la tensión en el eje X es igual a la fuerza de contacto de la esfera sobre el muro, y la tensión en el eje Y debería ser igual al peso para que el cuerpo esté en equilibrio. Uno de los datos importantes sería tener este ángulo que tengo acá, alfa, el cual lo vamos a calcular mediante el triángulo de distancias, ¿sí? Analizando las distancias en este gráfico, mi longitud L es de 30 centímetros, pero como trabajamos en el sistema MKS, la distancia la vamos a expresar en metros, lo cual sería igual a 0,3 metros, ¿sí?, más la mitad del diámetro o el radio, ¿sí?, que lo tengo acá, y la distancia que hay desde el centro de masa hasta el muro la tengo acá, que es igual al radio. Entonces, a través de este triángulo de distancias voy a poder calcular este ángulo alfa, que es el que me va a servir para descomponer la tensión en el eje X y en el eje Y. Bien, haciendo la suma, acá tengo los valores. La hipotenusa de este triángulo mide 0,48 metros. Esta distancia es de 0,16 metros, y aplicando trigonometría, ¿sí?, por trigonometría sé que el seno del ángulo alfa, en este caso alfa, es igual a su cateto opuesto dividido su hipotenusa. Por lo tanto, el valor de alfa será la inversa del seno del opuesto, que es 0,16, dividido la hipotenusa, que es 0,48 metros. Esto me da como resultado un ángulo de 19,5, el cual vamos a redondear a un valor sin decimales de 20 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 20 grados. Bien, ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para ver cuál me sirve para calcular el valor de la tensión, ¿sí?, que es una de mis incógnitas. Vamos a anotar acá el valor de la tensión, y a su vez la fuerza de contacto. También vamos a calcular el valor. Bien, entonces, primera ley de Newton, cuerpo en equilibrio, la suma de las componentes vectoriales debe ser cero en el eje X y en el eje Y. Entonces, la suma de las fuerzas en el eje X vale
0. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. Bien, en mi eje X, ¿sí?, tengo la fuerza de contacto y la normal. Vamos a tomar positivo a la derecha y en el eje Y positivo hacia arriba. Entonces tengo fuerza de contacto menos la normal igual 0. De acá podemos despejar que la fuerza de contacto es igual a la normal, pero la fuerza de contacto es igual a la tensión en el eje X. Por lo tanto, la fuerza de contacto es este cateto que está acá, ¿sí?, va a ser igual a la tensión por el seno de este ángulo, ¿sí?, porque tenemos seno opuesto sobre hipotenusa. Bien, yo en este caso quiero calcular el opuesto, que es este que está acá. Y la hipotenusa en el triángulo de fuerza sería la tensión. Entonces me queda que la fuerza de contacto va a ser igual a la tensión por el seno de alfa igual a la normal. Bien, esta ecuación es la que obtengo de aplicar la suma de las fuerzas en el eje X. Bien, la normal no la conozco, lo único que conozco es el seno del ángulo, la tensión tampoco la conozco, así que vamos a ir a hacer el análisis en el eje Y para encontrar el valor de la tensión. Entonces, como el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y vale 0. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje Y? Hacia arriba positiva, la tensión en el eje Y, menos W igual 0. Bien, la tensión en el eje Y es la componente de la tensión. Como tengo este ángulo, sería mi cateto adyacente. Entonces es igual la tensión en el eje Y a la tensión por el coseno de 20 grados menos W, que es masa por gravedad, igual 0. De acá podemos despejar que la tensión por coseno de 20 grados es igual a masa por gravedad. Entonces la tensión va a ser igual a la masa de la esfera por la gravedad sobre el coseno de 20 grados. Bien, la masa de la esfera es 45 kilos. Entonces 45 por 9.8 me da 441 newton, dividido, vamos a calcular el coseno de 20, 0,939, vamos a redondear a 0,94, ¿sí? Entonces la tensión es igual 441 dividido 0,94, me da un valor de 469,15 newton. ¿Sí? Entonces la tensión vale 469,15 newton. Bien, ahora vamos a reemplazar este valor de tensión en la ecuación que obtuvimos del análisis de las componentes en el eje X y vamos a calcular el valor de la normal, que es equivalente a la fuerza de contacto, o también sabemos que la fuerza de contacto es igual a la tensión en el eje X y va a ser igual a la tensión por el seno de alfa. Entonces, la fuerza de contacto es igual a la tensión, que vale 469,15 newton por el seno de 20 grados. Bien, entonces la fuerza de contacto
Vamos a hacer el cálculo. 469.15 por seno de 20 me da un valor de 160,46 newton. ¿Sí? Entonces la tensión vale 469,15 newton. ¿Sí? Para no trabajar con decimales podríamos decir 470 newton. ¿Sí? Y acá 160,46, que si hacemos un redondeo para arriba sería 161 newton aproximadamente. Bien, espero que les sirva. Cualquier consulta lo pueden hacer por el canal. Gracias.